Vamos a hablar acerca recibiendo de Dios su dirección. Yo creo que nuestros hijos reciben la dirección de los padres, y una vez nosotros fuimos hijos y también recibimos la dirección de nuestros padres. Pero fíjense lo que dice Habacuc en el capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice: subiré mi atalaya y esperaré para ver lo que me dirá el Señor. El Señor me dio esta respuesta. Y le dice Habacuc, le dice Dios: anota lo que te estoy revelando para que pueda ser leído de un vistazo. Así que hoy quiero que hablemos acerca de cómo recibir dirección de Dios. ¿Cómo yo voy a recibir la dirección de Dios? La semana pasada básicamente estuvimos hablando de cómo Dios habla en 4 maneras. Dijimos que Dios habla a través de la Biblia, a través de profesores capacitados, a través de impresiones del Espíritu Santo, y habla a través del dolor. Pero hoy vamos a hablar cómo Dios habla a través de impresiones del Espíritu Santo. Así que vamos a ver 5 maneras de sintonizarnos con Dios para oírle hablar cuando usted necesita su dirección. 5 maneras. Pero antes de ver esas 5 maneras, vamos a ver cómo solicitar la dirección de Dios. Vamos a ver 3 maneras de cómo solicitar la dirección de Dios, antes de ver esas 5 maneras de sintonizarnos con Dios. Así que la primera manera es que debo darme cuenta cuando Dios cuida los detalles de mi vida. Fíjese lo que dice Mateo 6, 31 al 32, dice: no te preocupes de qué comerás, o qué beberás, o qué vestirás. Tu Padre Celestial sabe que necesitas de estas cosas. O sea, es asombroso, ¿no? Dios está preocupado por lo que usted viste, por lo que usted come. ¿No es asombroso? Dice: no te preocupes, no te preocupes, no te afanes por lo que necesitas. Dios está preocupado por los detalles en la vida de nosotros. ¿Cómo solicitar la dirección de Dios? La segunda razón es: usted debe hacer preguntas específicas. Cuando usted se dirija a Dios pidiendo su dirección, hágale preguntas específicas. Él quiere que usted pregunte para aconsejarlo sobre su relación, sobre su carrera, sobre su salud, sobre sus finanzas. El deseo de Dios es hablarle. Entonces pídale a Dios y crea que Dios le va a contestar. La tercera cosa, hermanos, cómo solicitar dirección de Dios es: usted debe creer que Él desea contestarle. En Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 6 dice: Dios está siempre listo para dar una generosa cantidad de sabiduría a los que se la pidan. Aquí, hermanos, está hablando de pedir algo en específico a Dios, y es sabiduría. ¿Y qué es, hermanos, recibir la sabiduría de Dios? Recibir la sabiduría de Dios es simplemente aplicar a nuestra vida este libro. No espere que se le aparezca una luz, un ángel, una sombra. No espere nada de estas cosas. No espere que una imagen le hable. Simplemente empiece por lo más simple. Empiece a obedecer este libro. Aplicar lo que dice este libro a su vida. En el libro de Habacuc, fíjese, en el capítulo 1, básicamente aquí se le hacen 6 preguntas. Vamos a ver esas seis preguntas en específico. En el capítulo 1, Habacuc le hace a Dios 6 preguntas. Y en el capítulo 2 de Habacuc, Dios le da la respuesta. Así que, hermanos, vamos a ver estas 5 cosas para nosotros poder tener la dirección de Dios. Número 1.
Una de las cosas que necesitamos hacer para recibir de Dios su dirección es apartarnos. No me refiero a que se vaya de su familia y la abandone, ¿verdad? No me refiero a que abandone la iglesia. La primera cosa que usted debe hacer para oír a Dios hablar es apartarse. Escoger un lugar tranquilo. Cuando dice Habacuc, subiré mi atalaya, es una expresión hebrea que significa voy a estar solo, voy a estar apartado. Voy a eliminar las distracciones que me impiden tener esa recepción con Dios. En la historia de Inglaterra, hubo una señora que se llamó Susanna Wesley. Ella tuvo 18 hijos. Fíjese, yo creo que a lo mejor se están acordando de sus abuelitas, no, sus bisabuelas, que en aquel tiempo en nuestros países así era, ¿verdad? El número ahora son 3 y andan los papás diciendo, ay, ya no hay qué hacer con estos niños que tengo. Pero en el pasado, esta mujer, Susanna Wesley, tuvo 18 de familia. 2 hijos de Susana, Charles y Juan, Carlos y Juan. Estos 2 hombres transformaron a Inglaterra, transformaron espiritualmente a Inglaterra. John Wesley fue el hombre que estableció el movimiento metodista en el mundo. La iglesia metodista fue fundada por este hombre de esta denominación. Estos hombres produjeron un profundo efecto en su sociedad. Eran 2 de 18 de familia. La pregunta es, ¿qué hacía la señora Wesley? Dicen que en las tardes ella agarraba su mandil, se lo quitaba por encima de su cabeza, lo ponía en un lugar y se sentaba en un lugar específico cada tarde. Y sus hijos sabían que por ningún motivo ellos deberían molestar a su mamá. No era de que, mami, ¿me permites usar tu celular? No. Bueno, no había celulares, ¿no? En ese tiempo. Entonces, por ningún motivo, estos niños molestaban a su mamá. Esta mujer aportó a la sociedad 2 hombres que revolucionaron Inglaterra. Una de las razones, hermanos, por las que no oímos a Dios hablar es porque estamos tan llenos de ruido. Saben, hay hogares que les he pedido que apaguen la televisión para orar. La televisión está prendida, el radio está prendido, el internet está prendido, el celular, todas estas cosas, hermanos, estamos llenos de ruido. Un tiempo no hay para estar un momento a solas con Dios. Saben, en Lucas capítulo 5 versículo 16 dice, Jesús se retiró a lugares solos y oró a menudo. Jesús era un personaje que llevaba una vida bien activa, pero Jesús apartaba momentos para estarse a solas con Dios, para poder escuchar la voz de Dios. La segunda cosa, hermanos, que yo tengo que hacer para recibir la dirección de Dios es esperar. Esperar significa calmar mis pensamientos y mis emociones. Lo que usted debe de hacer en su vida es esperar, calmarse. En el libro de Habacuc dice, me detendré. Habacuc dice, yo voy a detenerme, así puedo escuchar a Dios hablar. Dios habla a las personas cuando las personas se toman ese tiempo. La razón por la cual muchos de nosotros no oímos a Dios hablar es porque estamos demasiado ocupados. ¿Qué le dices a Dios? Solamente tengo 30 segundos, Señor, di lo que me tienes que decir porque estoy bien ocupado. ¿Saben por qué muchas de las oraciones no son contestadas? Normalmente, hermanos, la oración a veces se ha tornado aburrida, monótona. Pero
hay una razón, hermanos, muy importante. Cuando usted está orando, levante su mano. ¿Quién acostumbra a orar? No sé, cualquier día, levante su mano. Bueno, una mayoría, amén. Cuando usted está orando a Dios, ¿no le han venido otros pensamientos y que lo desconcentran de lo que usted quiere decirle a Dios? Se le vino el problema de la hija, el problema financiero, ¿cómo le voy a hacer? Empiezas a pensar en cosas que tienes que hacer en tu vida diaria. Se vienen todos esos tipos de pensamientos y por más que quieras ignorarlos, no se van. No se van. Así que cuando empieces a orar, una de las cosas que debemos a practicar hacer, escríbelas. Cuando empieces a orar, cada vez que usted se siente a orar y su cabeza empiece a volar, escriba en su libro, en su cuaderno, los puntos importantes. Déjame decirle que así como Dios pone cosas en nuestras mentes, también Satanás, hermanos, está poniendo cosas para quitarnos el enfoque con Dios. Así que, ¿cómo le vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a calmar en nuestra oración nuestros pensamientos y nuestras emociones? La técnica que les voy a dar no la saqué de un libro de yoga, ni de un libro de autoayuda, ni de un libro de mejoramiento personal. Está en el libro de los Salmos. David le dijo a Dios dos cosas para poder encontrar ese momento con Dios, ¿verdad? Apartarse con Dios. Él encontró dos cosas. Él vio que necesitaba para estar emocionalmente bien o mentalmente bien, para oír a Dios correctamente. Él necesitaba, número uno, tener su cuerpo relajado. Y dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sí se fija? O sea, apague el teléfono, apague la televisión, apague el celular, apague el radio. Las cosas que usted tiene que hacer en su vida, tiene que bajar o apagar lo cual no te permite conectarte con Dios. Necesitamos empezar por tranquilizarnos, por tener un cuerpo relajado. La Biblia dice que a veces David estaba sentado, cómodo, y él estaba orando a Dios. La segunda cosa que nos enseña David es tener que esperar en silencio. Salmo 62:5 dice, solamente a Dios mi alma espera en silencio. ¿Saben? Es difícil calmarte en una situación de apuro. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice que Eliseo pidió música de un arpista para poderse sintonizar con Dios. Así que hay música cristiana, hermanos, no estoy hablando de música rock cristiano, ni tipo de esa música. Estoy hablando de una música que te tranquiliza tu cuerpo, que te permite en silencio tener una calma interna que te intercomunica con Dios. A lo mejor algunos de ustedes están pensando, el ministro ya está enseñando sobre meditación trascendental, pero déjenme decirles que es exactamente lo opuesto a lo que les estoy diciendo. La meditación humanista básicamente está tratando de decirte, pon en blanco tu mente. Pero la oración a Jesús nos está diciendo que estemos en comunicación con Él. Es diferente. Así que, hermanos, la tercera cosa para recibir de Dios su dirección es observar. ¿Y cómo voy a observar, ministro, esto? Bueno, Habacuc dice, observa para ver lo que Él me dice.
Vamos a detenernos para observar lo que Dios me está diciendo a mí. Una clave para poder escuchar a Dios es entender que la voz de Dios es a menudo visual. Dios desea hablar a través de un cuadro mental. Y hay un centenar de ejemplos en la Escritura que hablan de esa manera. Abraham, Jacob, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pero hay elementos visuales en la oración. Y quizás a lo mejor algunos de ustedes no tienen idea de lo que estamos hablando, pero si usted agarra esta parte, te va a abrir una entrada nueva a una relación con Jesús. Algunos de ustedes a lo mejor están diciendo, yo pensé que la visualización tenía que ver con la nueva era. Eso es una filosofía humana. Déjeme decirle que Satanás nunca ha tenido lo original. Déjeme decirle que Dios tiene maestros talentosos. Satanás tiene maestros falsos, predicadores falsos. Dios hace milagros verdaderos, Satanás hace milagros falsificados. Dios crea comunión genuina, Satanás hace una comunión falsa. Así que, hermanos, cuando usted estudia a David, dice David en su libro de los Salmos, que Señor, enséñame a sintonizarme contigo. Estamos hablando de la meditación bíblica, de la visualización bíblica. Una falsificación de cualquier cosa es simplemente la prueba de que existe lo verdadero. Levante su mano. ¿Quién de ustedes ha visto un billete de $3? Pues nadie, ¿verdad? Porque no existen. Nadie va a falsificar algo que no existe. Pero sin embargo, sí hay dólares falsos en otras cantidades que existen. Así que, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 18, esto es la visualización en la oración. Dice, oro para que los ojos de sus corazones puedan ser aclarados, de modo que usted pueda conocer la esperanza a la cual Él les ha llamado. Hermanos, ¿dónde están los ojos? En la cabeza. Y aquí dice que los ojos del corazón. ¿A qué se estará refiriendo esto, hermanos? Aquí se está refiriendo, hermanos, lo que básicamente se está refiriendo es a los ojos espirituales. Jesús le dice a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Si no ves con tus ojos espirituales, no vas a poder visualizar el reino de Dios. Dice más adelante Hebreos 5:14, nuestros sentidos espirituales deben ejercerse. En otras palabras, hermanos, para visualizar a Dios, hermanos, necesitamos guiarnos por los ojos espirituales. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No dice ponga los ojos en una imagen. No dice ponga los ojos en un problema. No dice ponga los ojos en el gobierno. No dice ponga los ojos en X persona, en un artista. Dice ponga los ojos en Jesús, que es el autor y es consumador de nuestra fe. Hermanos, para recibir la dirección de Dios necesitamos escribir. Dice Habacuc, el Señor me dio esta respuesta. En el capítulo 2, él dice que Habacuc, él esperaba, se tranquilizaba, observaba y el Señor le decía, aquí está Habacuc lo que yo quiero que tú hagas. En el capítulo 2, Habacuc básicamente las preguntas que le hizo en el capítulo 2, Habacuc escribe la respuesta. ¿Qué tiene que ver con usted todo esto, hermanos?
Quizás muchos de ustedes han visto convertida la oración aburrida en una rutina. Pero ¿no les gustaría, hermanos, salir de ese parámetro? Fíjense cómo David estaba orando. Usted puede orar y usted puede escribir. Fíjense lo que David estaba diciendo cuando él oraba. Estaba escribiendo. Fíjense lo que decía. ¿Cómo es que mis enemigos prosperan? Y yo no, si yo vivo para ti. ¿Qué está diciendo David? Que cuando él estaba orando, él estaba esperando, él estaba observando y él estaba anotando la respuesta de Dios. Y eso es porque tenemos el libro de los Salmos. Hay muchas ventajas, hermanos. ¿Qué nos permite hacer cuando usted ora y escribe? Se enfoca. ¿Te recuerdas? Para encontrar la dirección de Dios, hermanos, o para dejar que Dios nos dirija, debemos adorar, agradecerle a Dios porque nos está hablando. En Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: Señor, ahora he oído tus palabras y en adoración temí. En otras palabras, Jesús el profeta, hermanos, experimentó el amor de Dios. Esta es la diferencia entre saber y conocer de Dios. Hay muchas personas que, hermanos, saben de Dios y son buenos para la Biblia. No es malo. El punto en la vida del cristiano es: ¿realmente conocemos a Dios? Lo que tú sabes de esto, ¿dónde cree que realmente conoce uno a Dios? Cuando atraviesas por ese mar de problemas en la vida. Así que para terminar, hermanos, esta dimensión, hermanos, de conocer la dirección de Dios en nuestra vida se convierte en una gran aventura para nosotros, una gran alegría. Y que es la única manera en la que Dios obviamente nos está dirigiendo. Él dejó su palabra, pero Él dejó su palabra para que usted tenga tiempo para oír a Dios, para que usted se desconecte, hermanos, del ruido y te conectes en ese momento de paz, de tranquilidad, te conectes con el único y verdadero Dios que dirige tu vida.